Señores, vamos a abordar la lección número 10, gestión de la retribución. Gracias por estar aquí. Entonces vamos a empezar definiendo qué cosa es la retribución. Algunos dicen, algunos intelectuales dicen o creen, págale bien y trátale mal y el trabajador estará desmotivado. O al revés, págale bien y trátale mal o trátale bien y págale mal y el personal estará desmotivado. Pero págale mal y trátale mal y la gente no va a querer salirse, va a querer huir. Entonces, señores, vamos a tocar un punto importante, ¿no? Que complementa los demás procesos de recursos humanos. Nos vamos a referir la retribución, a la retribución. ¿Y qué significa la retribución? Comprende toda compensación al trabajador por lo que hace, ¿no? Hay un ida y vuelta, ¿no? En este caso hay un ida y vuelta. El trabajador nos da su trabajo y la empresa le da una compensación, le da una retribución. Y en esto, señores, para empezar, quiero advertir algo. Tiene que ser equitativa. La retribución tiene que ser equitativa y no solo tiene que ser equitativa, sino que también tiene que ser percibida así. Y la percepción hay que entenderla bien, ¿no? Y la percepción es la que se crea en el cerebro tomando la información procedente o captada mediante los cinco sentidos, ¿no? Que es tocar, mirar, escuchar, oler, ¿no? Oler y probar, gustar. En este caso, como se trata generalmente de dinero, el sentido más importante sería el escuchar. Entonces es importante que los líderes, los estrategas de recursos humanos, eviten los chismes, el correo de brujas, los ruidos, ¿no? Por eso decimos, no solo tiene que ser equitativo, sino parecer equitativo. ¿Cuáles son las fases más importantes de la gestión de la retribución? La fase 1 es estudiar los puestos, ya eso se supone que lo hemos hecho en las etapas anteriores, ¿no? Luego hay que estimar, ¿no? Hay que tener una aproximación o al menos hay que hacer un ranking, ¿no? Como son variables cualitativas, yo les sugiero que tener una medición aproximada, lo más justa que se pueda, ¿no? Porque repito, perdón, estoy conectando aquí para la batería. Tener al menos una aproximación, pero tiene que ser equitativa, de la magnitud del esfuerzo de cada puesto. Repito, son variables cualitativas y por lo tanto eso le exigen a ustedes, como líderes de recursos humanos, mucha imaginación, mucho esfuerzo, mucha abstracción para poder estimar esta magnitud del esfuerzo. Ustedes no están midiendo pues un peso, una altura, ¿no? Donde van a tener cosas más exactas, ¿no? Entonces acá vamos a medir el esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto es ese esfuerzo? Entonces yo sugiero siempre, para reducir ese error inherente, porque es un error inherente, normal, digamos, en el caso de variables cualitativas, siempre hacer un ranking, ¿no? Comparan los puestos y dicen, bueno, ¿quién tiene mayor esfuerzo? Primero, segundo, tercero, hacen un ranking.
¿no? Hacen un ranking. Entonces, de esa manera ustedes van a reducir ese error natural, ese error normal. Pero es importante que ustedes tengan claro la magnitud del esfuerzo, porque de acuerdo a eso, ustedes van a fijar la remuneración o la retribución en general. La fase 1 también hay que hacer un estudio sobre el aporte al desempeño global, ¿no? ¿Cuánto aporta, ¿no? Este puesto al desempeño global? Y ahí yo les sugiero agotar la posibilidad de cuantificarlo, ¿no? De cuantificarlo. O sea, llevar todo lo que hace, las responsabilidades de cada puesto, la autoridad que tiene, las interrelaciones que tiene que emprender, llevarlo a números, ¿no? Hay que agotar esa posibilidad. Por ejemplo, usted dice, el supervisor de producción, el supervisor de plan. ¿Cuánto aporta a la utilidad, al menos a la utilidad de la empresa? ¿No? ¿Cuánto de utilidad genera? ¿No? ¿Cuánto de utilidad genera? ¿No? Entonces, agotar la posibilidad, ¿no? Agotar la posibilidad. En fase 2 hay que hacer la evaluación. En este caso, vamos a jerarquizar y determinar el valor de cada puesto, independiente de la persona. Eso hay que subrayar. Una cosa es decir cuánto vale el puesto y otra, muy diferente, es cuánto vale el ocupante de ese puesto, porque existen casos, muchos casos, donde el ocupante, por su capacidad, tiene un diámetro de 30, por ejemplo, de 30 centímetros, pero el puesto es de 20 centímetros. A veces sucede lo contrario, ¿no? El puesto tiene un diámetro de 20 centímetros y el ocupante pues tiene un diámetro de 10 centímetros, ¿no? Como pasa con muchos congresistas en América Latina, ¿no? El puesto de congresista pues es demasiado grande para la gente que lo ocupa. Eso mismo pasa en las organizaciones. Entonces, en la fase 2 usted tiene que estimar eso. En la fase 3 se sugiere realizar estudios comparativos, comparativos. La primera comparación tiene que ser interna, ¿no? La primera comparación puede ser interna. Por ejemplo, ustedes tienen analistas en marketing, pero también tienen analistas en producción, también tienen analistas en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces ustedes dicen, estos analistas tienen la misma jerarquía de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a las responsabilidades que tienen, a la autoridad, el poder de decisión que tienen, en función de las interrelaciones que tienen que ejercitar para cumplir con sus funciones, tienen la misma jerarquía, ¿no? Esa es la primera comparación. Ya la segunda comparación es con empresas del sector, afines, por supuesto, ¿no? Con empresas afines. Y a la afinidad se mide generalmente en función de la cartera de productos, ¿no? Mientras la cartera de productos sea más similar, es más afín esa empresa y por lo tanto, en esos casos van a tener pues que pensar la forma de tener información sobre ese tipo de empresas del sector. Y también hay que hacer una comparación con las disposiciones legales, cómo estamos respecto a las disposiciones legales. Y la última fase viene a ser la determinación de la retribución. El valor interno estimado se contrasta con el valor en el mercado y se toma la decisión. Ahora, siempre se compara con el mercado para evitar que, por ejemplo, en particular, los mejores, los más productivos se vayan, ¿no? Se vayan. ¿Cuáles son los recursos básicos que se tienen que disponer para establecer retribuciones? Primero, el programa para el cálculo y la liquidación de las retribuciones, un sistema de evaluación de puestos, equipos de hardware y software en buen estado, encuestas o información sobre el mercado de retribución. Fuente de información sobre el mercado de retribuciones,
Pueden recurrir a encuestas, amistades de empresas competidoras, postulantes a los puestos convocados por la organización, ¿no? A veces los postulantes nos dicen, investigaciones en materia de retribuciones, estados de resultados publicados por organizaciones similares. ¿Cuáles son las retribuciones más importantes? Remuneraciones básicas, ¿no? Los incentivos monetarios, bonos por productividad adicional. Yo sugiero siempre eso. Yo siempre planteo el dicho que dice, del mismo cuero debe salir la correa. Del mismo cuero debe salir la correa. ¿Por qué digo esto? ¿O con qué intención lo digo? Para garantizar la estabilidad, la sostenibilidad de los incentivos. En los sectores público y privado se comete, por ejemplo, el error de a veces dar los famosos bonos de productividad, pero no lo dan en función de la productividad o de la rentabilidad adicional, sino le dan en función de otros factores. Dice, si cumple con tus funciones, te doy este. Yo no digo que está mal, pero ojo, pero eso no es sostenible. Pero si usted, por ejemplo, da por la utilidad adicional, eso es sostenible, porque usted como empresario o como representante del empresario, usted va a ver una curva, ¿no? Y dice, oye, mira, los incentivos están subiendo, pero como usted está dando el incentivo en función de la utilidad adicional, entonces usted se va a alegrar. Se va a alegrar porque ese indicador del incentivo también le está diciendo que la utilidad adicional está creciendo, ¿no? Si ese incentivo crece, entonces usted deduce que la utilidad adicional está creciendo. Por lo tanto, en ese caso, el trabajador y la empresa ganan, ¿no? Y al mismo tiempo están garantizando la sostenibilidad, ¿no? También hay que dar incentivos no monetarios, permisos, días libres, bueno, en fin, ¿no? Y prestaciones legales de seguridad. También prestaciones voluntarias de seguridad, tienen seguro médico privado, seguro social, seguro de desempleo, indemnización por accidente de trabajo. ¿Y cuáles son los tipos de retribuciones? Los tipos de retribuciones son tres, ¿no? Las variables, las fijas y las semivariables. Las variables son los incentivos que se dan en función del volumen de producción o el volumen de venta. Yo sugiero que más que el volumen de producción se asigne en función del volumen de venta, ¿no? Si las unidades de venta, por ejemplo, si la cantidad de turistas que se alojan en el hotel sube y usted da en función de esa cantidad, entonces está dando una retribución variable, una retribución variable. Las retribuciones también pueden ser fijas, que es independiente de la cantidad de platos que vende en un restaurante o en función de la cantidad de huéspedes, ¿no? Usted paga algo en función del tiempo. Usted dice, bueno, señor, usted va a ganar $1,000 mensuales, $2,000 mensuales, punto. Así vengan 10 huéspedes, 20 huéspedes, 30 huéspedes, usted gana $2,000. Repito, en la variable no. En la variable usted gana en función de la cantidad de huéspedes. Si yo le doy, por ejemplo, $100 por huésped o $10 por huésped y vienen 200, usted ganará 200 por 10 o 200 por 100, eso es lo que usted ganará. Esa es la retribución variable. Y las semivariables es cuando tiene una parte fija y una parte variable, ¿no? Le dice usted, señor, usted va a ganar fijo, ¿qué le digo? $1,000 o $500. Y variable en función de la cantidad de huéspedes. O si es el restaurante del hotel, en función de la cantidad de comensales, la cantidad de clientes, la cantidad de platos que nosotros vendemos, ¿no? Un fijo y la otra parte en función de la cantidad de platos o de menús que vamos a vender en el hotel. Ahora, es importante discriminar. Yo siempre exijo, en las empresas donde yo estoy, por ejemplo, ahora estoy en una empresa grande en Perú, ¿no? De director.
Y, por ejemplo, me presentan los estados de resultados así amontonados, ¿no? Entonces, lo primero que yo he pedido, por favor, que me discrimine cuáles son los costos fijos y los costos variables. ¿Por qué? Por la utilidad que tiene, tanto para la toma de decisiones como para efectos de reducirlos, reducir estos costos. Entonces los responsables de recursos humanos tienen que saber estas cosas que probablemente ya no son tan blandas, sino duras, y que les va a servir a ustedes para un poco controlar a las áreas, a los soldados de la organización, a los que ven lo que es las ventas, a los que ven lo que es la captación de huéspedes, la captación de comensales en el restaurante, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para reducir los costos variables, ¿qué hay que trabajar? Todo lo que es mermas, ¿no? Como son variables, son costos que cambian en función del volumen de venta. Por ejemplo, en un restaurante, a mayor cantidad de platos vendidos, ese costo igual sube o baja. Por eso se dice que es variable. Entonces, ¿dónde están estos costos variables? En los desperdicios de materiales directos y todo lo demás, de todos los, ¿no? Entonces te dice de repente, ¿cuáles son los costos variables? Ah, la servilleta. ¿No? Mientras más clientes se sienten en la mesa del restaurante, más servilleta gasto. ¿Qué más gasto? ¿Qué más gasto? Materias primas, ¿no? Materias primas. La cantidad de café, la cantidad de azúcar, la cantidad de huevos fritos, etcétera, etcétera. Esos son los costos variables. Entonces, ¿cómo se reduce? Una forma es, por ejemplo, rediseñando los métodos de trabajo. En este caso, los métodos de trabajo de la cocina, ¿no? El modo de preparar los alimentos, por ejemplo, ¿no? El modo de preparar los alimentos, ¿no? Entonces, usted rediseña el método de trabajo, ¿no? Y probablemente va a reducir los costos variables. ¿Qué más? Hay que trabajar el tema de las mermas, los reprocesos, ¿no? Entonces llega el plato al cliente, el cliente lo devuelve, ¿no? Esa es una devolución, probablemente ahí va a haber un reproceso. ¿Qué más hay de costo variable? Las mermas, los desperdicios, los despilfarros, las devoluciones. Esos son los costos variables. En cambio, los costos fijos se reducen de diferente manera, ¿no? Una primera forma de reducir los costos fijos, por ejemplo, ojo, estamos hablando de retribuciones y miren a qué campo nos hemos metido. ¿Por qué tengo que explicar este campo? Porque en función de eso usted va a decidir cómo paga. ¿Paga fijo? ¿Paga variable? O sea, el mundo, como les dije, no es lineal. O sea, el éxito no depende de una sola variable. Y peor aún, el éxito no es directamente proporcional a una variable. El éxito depende al menos de dos variables. Usted tiene que entender en que entre estas variables existen relaciones causa-efecto. Y por último, tiene que entender que estas variables cambian a través del tiempo. Hoy el precio de un insumo es de 10, mañana es de 11 o mañana baja, etcétera. Va cambiando, va cambiando. Entonces, volviendo al tema, el costo fijo, por ejemplo, para reducir, una manera es explotándolos, reutilizando. ¿Eso qué significa? Usted tiene que ver, por ejemplo, qué capacidad no se está utilizando en el negocio de alojamiento y en el negocio de alimentación. ¿Cuál es la capacidad? Por ejemplo, usted dice, mi capacidad aquí en el restaurante es para, tengo, por ejemplo, vamos a suponer que el tamaño, el rango relevante es la sala donde comen los clientes, ¿no? Donde se alimentan los clientes. Entonces, si yo tengo 20 mesas por 4 sillas, acá deberían haber 80 sentados aquí comiendo algo. Pero usted dice, oye, pero estoy en 20. O sea, 20 entre 80 es el 25%. O sea, hay un 75% de capacidad no utilizada. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con esa capacidad no utilizada? Explotarlo. Entonces se pone a pensar, ¿cómo podemos explotar esta capacidad no utilizada? Probablemente usted puede decir, pues vamos a dar menú
en una hora no convencional, ¿no? Una hora no convencional. Platos a la medida vamos a vender desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Pero a partir de las 3 hasta las 5 de la tarde vamos a vender menús populares. Menú popular. Entonces, de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Explotando la capacidad no utilizada. Y de esa manera estamos reduciendo los costos fijos, los costos fijos. Otra manera es aumentando el nivel de actividad, es decir, por ejemplo, haciendo compras en volumen o ventas en volumen. Puedo hacer mi alianza. A mí me tocó, por ejemplo, una vez, había un restaurante que me contrató, tenía problemas de costos, y yo le dije, mira, ¿cuántos sacos de arroz compras tú al mes? Él me dijo, yo compro más o menos 40 sacos. Yo le dije, pero acá tienes al costado como 10 restaurantes. Le digo, ¿por qué no haces alianza estratégica con ellos para comprar arroz? Ya no por unidad, por sacos, sino por camiones, pues. Cada camión pues, puede cargar 20.000 kilos, ¿no? Entonces yo le decía, en vez de comprar tus 10 sacos, 20 sacos, entre todos compran 200 sacos y ahorran en flete, ahorran en el costo y todo lo demás. Esa es otra manera de reducir también los costos, otra manera. O cuando tú vendes por volumen, también por volumen, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que cobrar unitariamente, tú puedes comprar por volumen. Entonces la gente que trabaja ahí, al que le pagas este sueldo fijo, si divide su sueldo por unidad, entonces se va a bajar, ¿no? Y la otra forma de bajar los costos fijos es, por ejemplo, compartiendo los costos fijos. Por ejemplo, miren, algo increíble, ¿no? Se unen Mercedes-Benz y BMW. ¿Para qué? Para hacer investigación y desarrollo de manera conjunta. De esa manera, esos sueldos fijos de sus ingenieros los están compartiendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo están reduciendo. Y de esa manera, imagínense, hay fusiones, alianzas, ¿no? Para reducir costos fijos que no benefician a nadie, ¿no? Entonces, de esa manera se reducen los costos fijos. O sea, no solo decidir si vamos a pagar variable o si vamos a pagar fijo, tiene un fin para efectos de decir, bueno, que el tipo de retribución que nos conviene es tal, 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 sino para fines también de mover los costos hacia abajo y también para fines de mover o de ayudar a tomar decisiones para vender más. Por ejemplo, cuando hablamos de costo variable, yo siempre le digo a los empresarios, el costo variable es el piso si usted quiere entrar a una guerra de precios, ¿no? Vamos a suponer que usted tiene un producto que vale 20, pero su costo variable es 10. Usted puede hacer guerra de precios, sí, pero el precio mínimo va a ser 10. Ese es el piso. El costo variable viene a ser el piso. Por otro lado, también sirve el costo variable para hacer la guerra de productos. La guerra de productos. Por ejemplo, en estos últimos años, ustedes conocen, ustedes saben, ha habido una recesión a nivel mundial, con mayor razón, se acentuó pues con el tema del COVID-19, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una empresa que estaba dirigiendo, eh, mientras todos compitieron en base a guerra de precios, yo adopté la posición de guerra de productos. Ellos bajaron el precio así brutalmente en un 10%. Y yo lo que hice fue regalar productos en un 10%, ¿no? Regalar productos. Entonces, ¿qué estaba regalando? No 10% del precio, sino 5%, porque el costo variable era el 50% del precio. Entonces, para esos fines también sirve, señores, ese tipo de políticas. Criterios para el diseño de un plan de retribuciones, la equidad, ya les hablé, interna y externa, equidad de la parte variable, el pago individual o por grupos, ¿no? En todos los casos, puede ser los incentivos, por ejemplo. Tiene que haber equidad en todo sentido, de la retribución monetaria, no monetaria,
equidad de la retribución secreta, eso también tiene sus riesgos, ¿no? Pagar de manera secreta. Equidad de la retribución con relación a las zonas geográficas también, retribución frente a la complejidad del trabajo, equidad de la retribución frente al impacto del trabajo en los objetivos de la organización, equidad de la retribución respecto al componente manual e intelectual. ¿Cuáles son las técnicas para decidir la magnitud de las retribuciones? Una son las técnicas basadas en los puestos, en el puesto de trabajo. Se fija una banda salarial, usted dice, por ejemplo, una banda entre 1.500 y 1.800 dólares. Hay una banda, ¿no? Considerando la retribución al mercado y luego se fijan los salarios individuales, ¿no? En base a esa banda, ¿no? En base a la jerarquía, usted fijó la banda entre 1.500 y 1.800. Este que tiene más jerarquía, 1.800. El que le sigue, 1.700, el que y el otro, 1.600. Y la otra técnica es basada en las habilidades, ¿no? En este caso, el grupo empieza ganando igual, toditos, todos el mismo. Y luego, conforme van dominando las habilidades, van ascendiendo también en su salario. ¿Cuáles son los factores que inciden en la magnitud de las retribuciones? La presión sindical, la productividad, la rentabilidad, las políticas de sueldos y salarios y las disposiciones gubernamentales en materia laboral. ¿Cuáles son los tipos de incentivos? ¿No? Bono por producción, bono por tiempo de servicios, bono por méritos, bono por conocimientos especializados, bonos por cada indicador de gestión, pero aquí, señores, tienen que considerar algo esencial. Y valga la redundancia en mi expresión. Si el incentivo no incentiva, fallaste, fallaste. El incentivo debe provocar, debe hincar, debe motivar. Si no, no tiene sentido. Si no, será una pérdida. Por lo tanto, ¿cuáles son las pautas para un sistema eficaz de incentivos? Equidad, ya les dije, suficiencia, tiene que ser suficiente, tanto monetario como no monetario, porque si no, no va a mover. Eso lo puede comprobar hasta con sus niños, ¿no? Con sus hijos. Hijito, te sacaste buena nota, por cada buena calificación te voy a dar $5, ¿no? Y dice, $5 de repente no es suficiente y no lo mueve para nada. Otra pauta, la consistencia, a mayor valor para la organización y a mayor esfuerzo, mayor peso la bonificación. Precisión de cálculo, el monto del incentivo de un indicador no debe estar incluido en otro, ¿no? Porque si no va a dar doble incentivo por lo mismo. Y tiene que ser sostenible. Del mismo cuero debe salir la correa. Pague por utilidad adicional. Pague sobre el impacto en la productividad. Pague sobre el impacto sobre la rentabilidad. Y ahí usted nunca se va a arrepentir. ¿Cuándo se incrementan las retribuciones? Cuando no existe equidad interna o externa, cuando aumente el nivel de desempeño, la productividad y cuando ocurra un ascenso o promoción. Cuando aparezcan nuevas funciones más complejas o más especializadas, ese es el último tema que vamos a tocar en el curso, cuando mejoren, como efecto de la globalización, están ocurriendo muchos cambios en las funciones, en los desafíos, cuando mejoren los resultados de la empresa, cuando se deteriore el poder adquisitivo de los trabajadores, como ha pasado en los últimos años, cuando la mano de obra aumente su incidencia en la mejora de los resultados de la empresa. Bueno, señores, hemos tocado un tema importante, crucial, vital, para mantener contentos a los trabajadores, que es la retribución. Y hemos puesto énfasis en que un principio básico elemental, obligatorio, es la equidad. Y la equidad no solo tiene ser equitativo el sistema de remunerativo o de retribuciones, sino que parecerlo. Y parecerlo significa trabajar con la percepción. Y la percepción tiene que ver con todo lo que el trabajador capta a través de sus 5 sentidos, en particular a través de lo que escucha. Hay que entonces trabajar esos rumores, hay que frenar esos rumores maliciosos sobre las remuneraciones de una u otra persona, que podría tener un impacto negativo en los trabajadores. Señores, muchas gracias por participar en esta lección.
Los espero en nuestra próxima lección.